Volví de la guerra, y mi esposa me estaba engañando con mi mejor amigo. Volver a casa después de la guerra debería haber sido un momento de alivio, de abrazos largos y lágrimas de alegría. Pasé 17 meses en Afganistán, sirviendo como infante de marina. Cada día me levantaba sin saber si volvería a ver el amanecer. El polvo, los gritos, el sonido constante de los helicópteros, todo eso lo soportaba por una sola razón: Amelie. Ella era mi esposa, mi refugio. En cada carta me decía cuánto me amaba, cuánto me esperaba. Me mandaba fotos nuestras, me hablaba de nuestro perro Charlie, del jardín que cuidaba para cuando yo regresara. Me prometía que cada día tachaba un número más del calendario, esperando que yo volviera a casa. Yo soñaba con ese momento. Me imaginaba bajando del avión, con la bandera ondeando y ella corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Pensaba en nuestras noches juntos, en recuperar el tiempo perdido, en planear una familia. Pero lo que encontré fue algo que nunca imaginé, algo que ningún entrenamiento militar me preparó para enfrentar. Porque mientras yo derramaba sangre por mi país, ella derramaba mentiras entre las sábanas con otro hombre. Y no cualquiera, sino con alguien que conocía. Alguien que decía ser mi amigo. El día que me dieron la baja definitiva, no podía dejar de sonreír. Tomé mi uniforme más limpio, me aseguré de llevar mis medallas bien puestas. Había soñado tanto con ese momento, Amelie en el aeropuerto, corriendo hacia mí, llorando de emoción. Esa imagen fue mi salvación durante los peores días en la base. Cuando perdimos a Martínez por una bomba escondida en una carretera, cuando vi a Johnson perder la pierna, cuando el miedo se sentaba en el borde de mi cama cada noche. Emily era mi luz. El vuelo de regreso a Texas fue largo, pero mi corazón iba más rápido que el avión. Apenas aterrizamos en la base de Fort Hood, miré hacia la pequeña multitud que esperaba detrás del cordón. Algunos soldados ya estaban abrazando a sus familias. Lloraban, reían. Yo buscaba a Amelie con los ojos, con el alma. Pero ella no estaba ahí. Pensé que quizás se había retrasado. Que el tráfico. Que algo con Charlie, el perro. Me acerqué al oficial que coordinaba la llegada y le pedí usar el teléfono. ¿Amelie? Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Ah, sí, amor, es que tuve un imprevisto. Voy camino, no te preocupes. Ve a casa, te espero allí. ¿A casa? ¿No vienes? Cariño, por favor. Estoy nerviosa, ¿sí? Solo ven, me pareció extraño. Pero quise entender. La guerra me había vuelto desconfiado, así que luché contra ese impulso. Fui a casa manejando el auto que me habían dejado en la base. Aquel viejo Chevrolet azul que juntos habíamos pintado un verano antes de que me enviaran al frente. Mientras manejaba, los recuerdos me golpeaban como ráfagas, las cenas juntos, sus manos en mi cuello cuando me cortaba el cabello, nuestras noches planeando hijos. Pero cuando llegué a casa, algo no cuadraba. La puerta estaba entreabierta. El césped descuidado. Y lo más raro, había otro coche en la entrada. No uno de sus amigas. Era una Dodge negra, de lunas polarizadas. Y el corazón se me apretó. Entré lentamente. El sonido de una risa masculina me hizo detenerme. Mi entrenamiento militar me hizo avanzar con sigilo, como si estuviera en una misión más. Pero esta misión era distinta, esta era mi vida. Y entonces la vi, en el sofá, con él. Sus piernas sobre las de otro hombre. Riéndose. Como si yo no existiera. Como si nunca me hubiera ido. Como si la guerra que peleé fue solo un cuento de otro. Ella me miró. Y no dijo nada. Ni una lágrima. Ni un grito. Solo sorpresa y culpa. Y fue ahí donde lo supe. Mi guerra no había terminado. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era el sonido de balas lo que me dejaba sin aliento esta vez, era la imagen de mi esposa, con otro hombre, en nuestro sofá. El mismo sofá donde Amelie y yo vimos películas abrazados antes de que me mandaran a la guerra.
donde planeamos nombres para nuestros futuros hijos, donde me prometió esperarme. Ella se levantó, lentamente, como si no supiera qué decir. Y Arek, balbuceó. ¿Quién es este? Pregunté sin levantar la voz, pero con todo el peso de la furia temblando en mi pecho. El tipo se puso de pie. Alto, fornido, como si quisiera marcar territorio. Pero lo conocía. Claro que lo conocía. Era Tommy, un viejo amigo del vecindario. Jugamos al béisbol juntos, me ayudó a pintar la cerca antes de irme. Incluso me prometió que cuidaría de Emily mientras yo estuviera lejos. Tranquilo, hermano, dijo Tommy, dando un paso hacia mí. No me llames hermano. Respondí, seco, con la garganta apretada. Miré a Emily. Quise que me dijera algo. Que me explicara. Que me dijera que era un error, que no era lo que parecía. Pero su silencio lo dijo todo. ¿Desde cuándo? Pregunté. Arek, tú estabas lejos, yo no sabía si ibas a volver, susurró, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Desde cuándo, Emily? 6 meses después de que te fuiste. Sentí que el mundo se me venía encima. 6 meses. Eso significaba que mientras yo aún dormía en la arena, escribiéndole cartas, ella ya se acostaba con él. Mientras yo arriesgaba mi vida por mi país, ella arriesgaba mi confianza por un poco de compañía. El perro, Charlie, salió de la habitación al escuchar los gritos. Me miró moviendo la cola, feliz de verme. Al menos alguien me esperaba. Me arrodillé, lo abracé y lloré. Lloré como no lloré nunca en combate. Porque en la guerra sabía dónde estaba el enemigo. Aquí, el enemigo usaba mi ropa. Comía de mi plato. Dormía en mi cama. Me puse de pie. Miré a Emily una vez más. No te preocupes, no vine a pelear. Vine a volver a mi hogar, pero me doy cuenta que ya no es mío. Y salí, con el alma hecha pedazos, pero la dignidad intacta. Las primeras noches fueron las más difíciles. Me quedé en un viejo motel al otro lado de la ciudad. Una habitación pequeña, con paredes delgadas y un televisor antiguo. Olía a desinfectante barato y la cama crujía cada vez que me movía. Pero al menos allí no estaban los fantasmas, o eso creía. No podía dormir. Cerraba los ojos y escuchaba los disparos, las explosiones lejanas, los gritos de mis compañeros, pero por encima de todo, escuchaba su voz: te amo, Arek. Te esperaré. Mentiras. Palabras vacías que me sostuvieron en el infierno, solo para derrumbarme al regresar. Durante el día, caminaba sin rumbo por las calles de mi pueblo. Todo era igual, pero yo ya no lo era. La panadería donde solíamos comprar los rollos de canela. El parque donde le propuse matrimonio. La iglesia donde juramos ser fieles hasta el final. Cada rincón tenía su historia, y todas dolían. Recibí mensajes de antiguos compañeros del ejército, dándome la bienvenida. Mi familia aún no sabía que había regresado. No podía contarles. No aún. ¿Cómo explicarles que volví entero por fuera, pero destrozado por dentro? Intenté buscar ayuda. Llamé a un terapeuta del Veterans Affairs, pero la voz grabada me ponía en espera. Horas. Días. Me rendí. Una tarde, sentado en una banca del parque con Charlie a mi lado, una señora mayor se me acercó. Me miró, y sin decir una palabra, dejó a mi lado una pequeña Biblia desgastada. Solo dijo: a veces, hijo, los campos de batalla más crueles no están allá afuera, están en el alma. No era un hombre particularmente religioso, pero esa noche leí un par de páginas. Y por primera vez sentí algo que no sentía desde que llegué: calma. Me di cuenta de algo doloroso pero necesario: tenía que soltar a Emily. No por ella, sino por mí. No podía reconstruirme si seguía cargando con el peso de su traición. Así empezó mi verdadera batalla. No con armas. No con enemigos visibles, sino conmigo mismo. Pasaron semanas. No muchas,
pero las suficientes para que el dolor dejara de gritar y comenzara a susurrar. El tipo de susurro que te recuerda que duele, pero que ya no te paraliza. Me inscribí en un grupo de apoyo para veteranos en el centro comunitario. La primera vez que hablé, la voz me tembló. Dije, mi esposa me engañó mientras yo estaba en combate. Hubo un silencio incómodo, hasta que otro hombre, con barba blanca y mirada firme, respondió, la mía también. Pero sobreviviste, hermano. Estás aquí, y sí. Estaba allí. Vivo. Roto, sí, pero reconstruyéndome a diario. Una mañana, mientras corría con Charlie por el mismo parque donde tantas veces habíamos paseado en pareja, vi a Emily. Estaba sola. Sin su amante. Sentada en la misma banca donde me propuso que tuviéramos hijos algún día, me detuve. Dudé. Podía caminar de largo, o podía enfrentar lo que me quedaba pendiente. Me acerqué. Ella alzó la vista. Estaba demacrada. Los ojos hinchados, la expresión vacía. Arek, susurró. Me senté sin mirarla por unos segundos. Luego hablé. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue que me engañaras. Fue que usaras mis cartas, mis palabras, mis promesas, para tapar tu culpa. Me hiciste pensar que tenía un hogar. Me hiciste soñar con algo que tú misma ya habías destruido. Ella rompió en llanto. Lo siento, no puedo justificarlo. Me sentía sola. No supe esperar. No tienes que justificarlo, le dije con voz firme, pero serena. Solo tenías que ser honesta. Si no podías esperarme, si tu amor no era tan fuerte, pudiste decírmelo. Pero preferiste que me aferrara a una mentira. Ella intentó tomar mi mano. Me alejé. He perdido muchas cosas en esta vida. Compañeros, partes de mi alma, mi paz, pero he decidido no perderme a mí también por lo que tú hiciste. Me levanté. Charlie ladró como celebrando mi decisión. Me fui. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una certeza, ya no necesitaba venganza. El karma tenía su propio reloj, y yo, ya no estaba encadenado al pasado. Después de aquel encuentro con Emily, algo cambió en mí. No fue una explosión de furia ni una sensación de triunfo. Fue más bien una paz inesperada. Me había enfrentado a mis propios fantasmas, y esta vez no salí huyendo. Me quedé. Miré el dolor a los ojos. Y lo dejé ir. Volví a centrarme en mí. Empecé a ir con más frecuencia al grupo de veteranos. No solo para hablar, sino para escuchar. Descubrí que no era el único que había sido traicionado al volver. Algunos perdieron esposas, otros amigos, otros partes de sí mismos que jamás recuperarían. Pero estábamos vivos. Y eso, aunque doliera, era una segunda oportunidad. También retomé una vieja pasión, la carpintería. Mi abuelo me había enseñado cuando era niño. Comencé arreglando una silla vieja que encontré en la basura y terminé construyendo muebles para otros veteranos. Mesas, estantes, bancos. A veces, mientras lijaba la madera, me descubrí sonriendo. Había belleza en crear algo nuevo con tus propias manos. Algo útil. Algo que no dependía de nadie más. Un día conocí a Rachel, una terapeuta ocupacional que trabajaba con soldados heridos. Nos conocimos en un evento benéfico. No fue amor a primera vista. Fue algo más lento, más maduro. Ella no intentó salvarme. Solo se sentó a mi lado, me escuchó sin juzgar, y con el tiempo, me enseñó que podía volver a confiar. Nunca le pedí que llenara el vacío que dejó Emily. No tenía que hacerlo. Rachel simplemente caminó conmigo mientras yo aprendía a llenarlo por mí mismo. Un año después, mientras colocábamos juntos una mesa que habíamos construido en el taller comunitario, ella me dijo, ¿te das cuenta? Ya no hablas de lo que perdiste. Hablas de lo que estás construyendo. Y era verdad. No volví a buscar a Emily. Supe que se mudó de la ciudad después de que la relación con su amante se quebró.
Lo que alguna vez fue una traición ardiente, ahora era solo una lección grabada en la memoria, pero sin dolor. La vida no volvió a ser perfecta. Pero era mía. Y ahora, cada día, yo decidía cómo vivirla. Cuando uno vuelve de la guerra, lo último que espera es librar otra batalla dentro de su propio hogar. Creí que lo peor que me podía pasar era caer en combate. Pero aprendí que hay traiciones que no se ven venir, heridas que no sangran por fuera, pero duelen más que una bala. Amole me traicionó mientras yo arriesgaba la vida por defender una bandera que llevaba con orgullo. Me rompió el corazón de la forma más cruel, con mentiras, con desprecio, con descaro. Pero en lugar de dejarme consumir por el rencor, elegí otro camino, porque entendí algo que me cambió para siempre: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podía cambiar lo que me hicieron, pero sí podía decidir qué hacía yo con ese dolor. Podía quedarme atado al pasado, o podía liberarme. Hoy sé que no soy la víctima de una historia triste. Soy el protagonista de una historia de transformación, de reconstrucción. No fue fácil. Lloré, grité, dudé de todo, pero me volví a levantar. Y no para demostrarle nada a ella, sino para recordarme quién soy yo. Si estás pasando por una traición, si alguien te arrancó el alma a pedazos, quiero que escuches esto: no es el final. Puede doler hoy, puede parecer que todo se ha derrumbado. Pero lo que hagas con esos escombros, eso es lo que define tu historia. A veces perder a alguien no es una maldición. Es la puerta que necesitabas abrir para encontrarte contigo mismo. Y créeme, eso vale más que cualquier venganza. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.